Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo un programa absolutamente excepcional. Tengo un invitadazo de lujo. Conmigo se encuentra en esta ocasión mi estimado Jonathan Puentes. Él es postulante de la Orden de los Frailes Menores, de los franciscanos, tiene apenas 26 años, pero tiene un blog. Es todo un influencer, mi estimado Johnny, con más de 63,000 seguidores en Facebook, donde nos comparte todos los días temas religiosos explicados de forma muy simple y vidas de los santos y transmite también en vivo la misa. Mi estimado Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque nos va a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona. Nos va a estar hablando sobre las almas del purgatorio y creo que este es un tema sumamente importante. ¿A dónde vamos después de morir? Sabemos, digamos que en términos generales, casi todo el mundo tiene esta lógica o esta medio entendimiento de que puede ir al cielo, de que puede ir al infierno, pero no nos queda claro. A mucha gente no le queda claro qué es el purgatorio, por qué van ahí muchas almas, qué es lo que sucede con nuestra alma después de morir. Bueno, y todo eso nos va a estar platicando mi estimado Johnny. Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, pase bien. Muchas gracias a ti por la invitación y por este espacio para tratar este tema que precisamente muchas veces la gente se queda con las ideas que nos vende Hollywood y rara vez investigamos realmente qué es lo que ocurre con nuestras almas. Por supuesto, es mucho y de forma muy desafortunada, ¿no? La mayoría de las ocasiones, quizá mi generación y más antiguas nos educaba la televisión y las películas, como bien dices, hoy a los chicos, a los millennials, a los centennials, etcétera, los educan las redes sociales y desafortunadamente hay mucha mentira, mucha desinformación ahí. Pero vamos adentrándonos, mi estimado Johnny, en términos generales, ¿qué es el purgatorio? Bueno, a veces la gente tiende a pensar que al morir tienes tres opciones, que sería el cielo, el purgatorio o el infierno. Pero en realidad solamente tenemos dos opciones, o el cielo o el infierno. El purgatorio es un lugar en el que ya está asegurado que vas a ir al cielo. Sin embargo, San Pablo nos dice que nada que esté corrupto puede entrar al cielo. Entonces, el purgatorio digamos que es como una sala de espera. Es un área de purificación de almas que ya están aseguradas que van a entrar al cielo. Entonces, en pocas palabras y en forma muy sencilla, yo te diría así. El purgatorio es un lugar de espera en el que las almas se están purificando para poder trascender. Es decir, si un alma está en el purgatorio, está en este estado, en esta condición, eventualmente se va a salvar, eventualmente va a entrar al paraíso, pero tiene que pasar por este proceso antes, ¿no? Así es. De hecho, en el libro de la sabiduría se dice así, que las personas piensan que cuando los justos mueren, su vida ya terminó y que fue una desgracia. Pero el libro de la sabiduría nos dice que no, que después de pasar por breves dolores van a poder gozar de la presencia de Dios eternamente. Entonces, el purgatorio es esto, es un, pues como le dice su nombre, es un área de purgarse, de limpiarse, para poder entrar al cielo. Resulta que toda nuestra vida es una oportunidad para decirle a Dios si queremos o no estar con Él. Él no puede atentar contra nuestra libertad porque la libertad del hombre es sagrada, porque Él mismo nos la ha dado. Dios si nos obligara a amarlo, pues entonces no estaría respetando esta libertad que Él mismo nos dio. Entonces, cuando un alma toda su vida le dijo a Dios, no quiero estar contigo, Dios no va a atentar contra su libertad y no lo va a obligar a estar permanentemente con él. Por lo tanto, esas almas son las que se van al infierno. Sin embargo, vemos almas medio despistadas, que vimos con cierta tibieza, con cierta ignorancia tal vez, y que al final no son almas malas o almas que no quisieran estar con Dios, pero que no se purificaron del todo en esta vida. Entonces el purgatorio es como esta oportunidad de limpiarse completamente para gozar de la eternidad celestial. Entiendo. Y fíjate que es bien interesante, amigo, porque eh, desafortunadamente, ¿no? Creo yo que las personas que no creen en la vida después de la muerte, que no creen en Dios, en el demonio, etcétera, eh, me parece que al final de cuentas, pues es una vida en mi muy particular punto de vista, ¿no? Es una vida, pues que realmente no tiene un motivo. Porque mucha gente, yo he escuchado a muchas personas, ¿no? Ateos que dicen esto,
disfruta aquí porque la vida se va a acabar y después ya no hay nada. Entonces a todos nos espera que nos vayan a enterrar y que nos coman los gusanos, ese tipo de frases, y ya no hay nada. Entonces, como que no existe esperanza, ¿no? Y por otro lado, esto que nos mencionas es bien, bien bonito porque si nosotros entendemos que aquí estamos solamente de paso y todo lo que sufrimos y padecemos nos puede beneficiar, nos puede ayudar para cortar el tiempo que vamos a estar, como dices, purificándonos para después recibir la promesa, ¿no? Efectivamente. De hecho, pues esas personas que a lo mejor no alimentaron su fe en vida y todo esto, pues pueden pasar un tiempo más largo en el purgatorio. Entonces, nosotros como vivos, y es lo que nos pide la iglesia, nosotros podemos apoyarlas a ellas, orando por ellas, ofreciendo sacrificios, ofreciendo la misa. Con sacrificios no me refiero a provocarse dolores o cosas así, sino a cosas que enmienden los errores que ellos tuvieron en vida. De esta manera, su tiempo en el purgatorio se hace más breve y ellas pueden más rápidamente entrar al cielo. A veces cometemos el error de que al perder un familiar, de inmediatamente lo canonizamos y decimos, ya está en el cielo, ya está con Dios. Esta también es una piedad demasiado, pues, laxa, o sea, es algo irreal. Entonces, en lugar de rezar por la persona que ya murió, la olvidamos dando por hecho que ya está con Dios. Y a lo mejor esta persona está suplicando que alguien rece por ella, que alguien enmienda algún error que cometió en vida, y pues no hay respuesta. Entonces, la iglesia por eso nos invita a tener obras de misericordia espirituales con los difuntos. Sí, yo he escuchado mucho eso, ¿no? Ya tengo un angelito que me cuida, ya nos están viendo, nos está viendo desde el cielo, ya está en paz y ya está en un mejor lugar. Ese tipo de frases son súper comunes, incluso de gente que ni es creyente. Entonces, sí, me parece medio chistoso, ¿no? Que la gente piense eso sí, pues de repente puede suceder lo que nos estás diciendo, que esa persona a lo mejor pues todavía tenía algo que pagar, que penar, pues nosotros decimos, no, ya se salvó, ya está con Dios y listo, ¿no? Los que me preocupan son los vivos. Eh, y ahora eso me lleva a la siguiente pregunta, amigo. Eh, ¿Estas almas del purgatorio pueden venir, pueden visitarnos, nos pueden aparecer o algo así? Mira, bueno, antes de continuar, Dios mantiene todo en perfecto equilibrio, ¿sí? O sea, eso lo sabemos por cómo está conformado el universo, por cómo está constituida la naturaleza. En todo podemos averiguar que hay un orden perfecto. Dios mantiene este orden. Dios, según la Iglesia Católica, lo promueve, es todopoderoso y Él lo conoce todo, es omnipotente, omnisciente, ¿sí? Entonces, en este contexto, Dios, siendo el perfecto controlador de todo el universo, por ejemplo, no permitiría que un alma que ya pasó del plano terrenal al plano espiritual se le escapara así nada más. Sin embargo, como Dios es misericordioso, sí permite que las ánimas vengan del plano espiritual al plano terrenal para pedir ayuda. Porque, por ejemplo, habrá alguna ánima que esté olvidada, que ya no tenga familiares en la vida, o que incluso familiares que ya se han olvidado de orar por ellos. Entonces Dios en su infinita misericordia permite que ellas se aparezcan a nosotros para pedirnos el auxilio. Puede ser bien mediante un sueño, puede ser verlo pues palpablemente, puede ser mediante un signo, un recuerdo, algo que nos haga pensar que esa persona requiere nuestra ayuda. Entonces, sí es posible, pero no es posible a voluntad de las ánimas, ¿me explico? O sea, si sucede no es porque a ellas se les dé la gana aparecerse aquí, sino porque Dios por misericordia les permite a algunas ánimas venir a pedir ayuda. Y esto, bueno, pues creo que nos lleva al siguiente tema. Eh, con relación a lo que la gente comúnmente llama fantasmas y que te asustan, ¿no? O poseen cosas y casas y lo que llaman las casas embrujadas. Tú nos dices, bueno, si Dios permite a un alma que venga para pedirnos ayuda, para que pueda quizás salir más rápido de este estado y poder ir al cielo, me debo suponer entonces que no, Dios no permitiría que vengan a asustarnos o como decimos los mexicanos, a jalarnos las patas, o lo que comúnmente llaman que se te subió el muerto o a embrujar una casa o cosas de ese estilo, ¿no? Efectivamente,
Como el permitir que las ánimas vengan al plano terrenal es una obra de misericordia, Dios lo permite de un modo perfecto, es decir, Él no va a mandar un ánima a pedir auxilio provocando que nos dé miedo, al contrario, cuando un ánima se nos presenta, la vemos con total calma y podemos escuchar su necesidad y atenderla. Esto es mucho lo que te decía también de Hollywood, ¿no? Porque se maneja mucho ahorita el tema de los fantasmas, de las casas embrujadas, todo esto. Y lo que sucede y lo que sí no hay que perder de vista es que el demonio desde el inicio de la creación fue desterrado del plano espiritual al plano terrenal. Eso lo mencionan las Sagradas Escrituras y no solamente la Iglesia Católica, o sea, muchas religiones dicen que el príncipe de este mundo es Satanás, es el demonio. Entonces, el demonio vive en el plano terrenal. Él, mm, mira, mucha gente piensa que lo contrario al amor es el odio, por lógica. Dios es el amor, pero lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo, porque el amor te mueve y el miedo te paraliza. Entonces, el demonio se alimenta del miedo, no del odio de la gente. Entonces, el demonio para suscitar miedo en las personas empieza a hacer este tipo de manifestaciones en casas, en personas poseídas, etcétera. No son las ánimas del purgatorio ni son fantasmas, sino entidades espirituales demoníacas, entidades malignas, que lo único que pretenden es asustarnos para alimentarse. Al demonio no le importan nuestras almas, a quien le importan las almas es a Dios. Entonces, si el demonio no puede dañar a Dios directamente, lo daña haciéndole daño a lo que más él ama, que somos nosotros. Cuando el demonio nos hace daño a nosotros, entonces sí lastima el corazón de Dios. ¿Me explico? Bueno, y ese es un súper tema, amigo. Y ojalá puedas regresar a Podcast Sobrenatural en algún otro momento para que nos hables específicamente del demonio y cómo actúa. Pero esto está increíble. Yo te soy muy honesto, no había escuchado esto que nos estás diciendo, que el demonio habita con nosotros, está aquí, me imagino los demonios, ¿no? Porque creo que son muchos. Y entonces, a ver, esto que la gente comúnmente llama fantasmas, que ve gente muerta, ¿no? Como la película esta de Hollywood del niño del sexto sentido que dice, I see the people, etcétera. No es así entonces, no son personas los que se aparecen y los que nos asustan y que además lastiman, porque hay muchos testimonios, ¿no? Ciertamente, como haciendo referencia nuevamente a esta película, que incluso tienen la capacidad de mover cosas, de lastimar a las personas, de causar depresión y cosas todavía peores, ¿no? Entonces, esos no son personas. No, no son personas, no son fantasmas, son entidades demoníacas que están habitando en nuestro mundo. Inclusive las personas que juegan a la Ouija, que hacen ese tipo de rituales creyendo contactar a los muertos, es que no pueden contactar algo que está dentro del orden de Dios. O sea, Dios no va a permitir que un difunto se contacte con un vivo a través de un medio espiritista. Lo que contacta a estas personas, porque es real que ellas reciben un contacto, es de una entidad demoníaca. El demonio, recuerdo que era un ángel. Entonces, los ángeles, si bien no son dioses que tengan todo conocimiento, todo el poder, sí son extremadamente astutos e inteligentes. De hecho, el Papa Francisco nos dice, con el demonio no se dialoga, porque uno como humano y con una razón limitada siempre va a salir perdiendo. Entonces, el demonio sí puede deducir cosas, información, etcétera, con lo que pueda responderte y engañarte. Entonces, cuando la gente cree contactar un familiar o por medio de estos medios, lo que está haciendo es contactar una entidad maligna que lo que quiere es aprovecharse de su vulnerabilidad. Maravilloso, y de eso también tenemos que hablar en algún otro momento de la Ouija y de todos estos otros medios que se utilizan para abrir canales, que eso es sumamente interesante porque sí se abren canales, ¿no? Ciertamente a cosas que nosotros no entendemos, pero como bien señalas, amigo, quizá no es lo que nosotros estamos pensando, o más bien con la persona que creemos, ¿no? Que nos estamos comunicando. Eh, hace tiempo leí un artículo, no recuerdo exactamente dónde, pero hace tiempo ya leí un artículo acerca
de que me parece que también están en Europa, creo que en Italia, un museo de las almas del purgatorio, y hay ahí como que una colección de varios objetos, ¿no? Que están bien interesantes. Quizá también sería un gran tema para el podcast sobrenatural, manos quemadas o la huella, ¿no? Como en tablas, en libros, como en la Biblia, en algunas otras cosas sumamente interesante que obviamente no tiene ningún tipo de explicación racional ni convencional alguna. Y sobre esto, mi estimado Johnny, ¿tienes tú alguna experiencia con estas almas que te hayan hecho creer que, que nosotros realmente tenemos la capacidad de ayudarlas, de asistirlas, incluso de poder verlas? Sí, de hecho sí tengo una experiencia muy particular que conservo mucho en mi corazón y con gusto te comparto. Yo, como dijiste, tengo 26 años, pero mi camino vocacional ha sido un poco complejo. Entonces, yo empecé a buscar entrar a una congregación desde los 19 años. Antes de poder entrar a una congregación como estoy ahora, pues yo solía ir a misa todos los días con mi mamá. Ella y yo siempre íbamos a misa de 7 de la mañana y después de la misa nos quedábamos una hora en la capilla del Santísimo, adorando al Santísimo Sacramento. Entonces, pues ya te imaginarás que la misa de 7 siempre van las mismas viejitas, siempre, o sea, Claro. el mismo padre, ya hasta nos conocemos entre todos y respetamos como el lugar en el que se sienta cada persona y así, ¿no? Entonces, hubo una ocasión en la que había un muchacho que nunca habíamos visto, o sea, ni mi mamá ni yo, y llegó ahí a la iglesia. Y se me hizo extraño porque generalmente yo era el único joven en la misa de 7, o sea, es difícil y aún más a una misa temprana. Entonces, pues era un muchacho delgado, me acuerdo que de tez muy clara, y se sentó como 3 bancas detrás de mí. Pero, o sea, nada, solamente se nos hizo extraño ver, pues, que hubiera alguien nuevo ahí. Pero era como una Sin embargo, persona común y corriente, o sea, nada más dices, pues era como que la sutileza era muy clara, pero se veía como una persona normal, pues. sí, sí, o sea, yo pues, nunca, o sea, no sugerí nada, ¿no? O sea, que fuera un espíritu, así, no, era una persona normal. Sí tenía gestos extraños, pero, o sea, que me hicieran pensar que era un alma o algo así, no, nunca pensé nada de eso. Eh, en ese tiempo todavía no había la pandemia y todo esto, entonces todavía nos dábamos la paz con la mano. Mm. Y entonces al momento de dar la paz, él no estiraba la mano, nada más hacía como una reverencia, como si no quisiera que lo tocáramos. Y a ¿Y la hora por de qué pasar crees, a comulgar, perdón que te interrumpa, amigo, ¿por qué ujú, crees que no quisiera que lo tocaran? Y otra cosa, yo sé, bueno, que en la misa hay ciertos momentos en donde estás de pie, donde te hincas, o donde estás sentado, y este muchacho lo hacía también, ¿y por qué no crees que quisiera que lo tocaras? él sí hacía los gestos propios, o sea, sí se arrodilló en la consagración, pues lo escuchaba yo rezar, o sea, lo escuchaba que contestaba a la misa, pero no sé, o sea, el por qué, el hecho de que él no me dejara tocarlo, no te puedo decir así cierta por esto y por esto y por esto, pero sí recuerdo en el Evangelio cuando Jesús resucita, que Magdalena quiere tocarlo y él dice, no me toques porque no he llegado al Padre. Claro. Entonces, no sé si tenga alguna noción con esto mismo, no sé si Dios dé una pauta a las almas para, o sea, una normativa o algo así para poder venir a pedir ayuda o no, y todo esto. Sí, y fíjate que súper interesante ese pasaje que dices, que nunca la verdad lo he entendido muy bien, pero sí tiene sentido, ¿no? Con lo que estás comentando. Hace tiempo recuerdo haber leído un libro, no sé si lo conoces, de María Sima, que se llama algo así como Sálvenos, algo así se llama, y contaba esto, ¿no? Muchas de estas historias, ella comentaba que se le aparecían las almas del purgatorio y que eran como personas comunes y corrientes. Y es todo lo que tú estás diciendo, que nada más se le aparecían y no la asustaban, no le hacían Ujú. maldades, sino que le pedían justamente favores, ¿no? Que le dijera a su familia que le fuera a dedicar misas o que fueran a misas por ellos o que le rezaran. Y hiciera mucho esto, ¿no? Como que a pedir favores, pero también menciona, recuerdo eso mucho, ¿no? Que en alguna ocasión incluso dice que se le apareció el demonio, ¿no? Como una persona, como un varón muy elegante, etcétera, creo que, ya no recuerdo muy bien, tiene mucho que lo leí, pero
algo así decía, que como que le escondió los papelitos que ella anotaba de los favores que las almas le pedían, que a través de ella, ¿no? Se los pidiera a sus familiares. Como que venían mucho esos ataques, pero sí, no recuerdo que mencionara que en algún momento la tocaran, no lo recuerdo. Sí recuerdo que decía que pues, se le aparecían en su recámara en la noche o en el día, o ella estaba haciendo algo y de repente ya alguien estaba por ahí, pero que justo lo que dices, que no diferenciaba mucho, ¿no? Que a veces pues, creía que era un vecino o una persona común y corriente. Sí, o sea, efectivamente, yo también he leído de santos, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, que son místicos que tuvieron experiencias muy fuertes con ánimas del purgatorio, y casi siempre el contacto que hay de por medio es la escucha, o sea, el escuchar su voz, el verlos, pero tanto un contacto físico, no. Ciertamente hay experiencias de personas, por ejemplo, en este museo que mencionaste, donde ellas tocan, las ánimas tocan a la persona y la gente siente quemarse. Tal vez sea por eso que no tocan, porque ellas dicen que están en lugar de purificación y entonces estas marcas que han dejado en libros, en pared, así con sus manos, pues tal vez sea por eso, porque están en este estado de purificación y pueden herir a las personas que estamos en este plano terrenal. Quizás sea la razón por la que no nos tocan. No te lo puedo hacer cierta, pero quizás sea por ahí. Sí, sí, y tiene mucha lógica lo que mencionas, porque recuerdo haber leído también varios pasajes bíblicos en donde habla de eso, ¿no? La purificación a través del fuego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eh, híjole, pues sí, sí es algo bien, bien interesante y sí tiene lógica, ¿no? Por lo que te comentaba yo, a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el podcast en estos momentos pueden ir a nuestro sitio web, eh, carlosrubiosobrenatural.com y también, bueno, si tienen la oportunidad de ver este episodio en YouTube, les voy a estar poniendo aquí, mientras estamos platicando, mi estimado John y yo, algunas imágenes de estas que estamos mencionando del museo y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Cómo hay manos, como que parece que quemaron la madera, que quemaron las páginas de los libros, de la Biblia, y no estoy muy seguro, la voy a buscar, amigo, pero creo que sí. Recuerdo también haber visto por ahí alguna imagen de alguien como que le sujetaron y le quedó las marcas como de quemado, ¿no? Entonces sí, tiene mucho Sí. sentido. Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com. Sí, Perdón así es. que te haya interrumpido. Entonces, nos decías que no quería darte la mano y después, ¿qué pasó con Ajá. el muchacho? Sí, y bueno, no solo a mí, o sea, entre él y yo había como dos bancas donde había gente y ellos tampoco, o sea, no, y de hecho no volteaban como a darle la paz, pero él no hacía como el gesto pues de saludarlos. Y algo que se nos hacía extraño a mi mamá y a mí es que no pasaba a comulgar tampoco. Y pues regularmente la gente que va a misa de siete pues es gente devota, gente que cuida eso, ¿no? Entonces, o sea que todos pasamos a comulgar y pues él no pasaba. Entonces, bueno, cuando nos íbamos después de misa a la capilla del Santísimo, mi mamá se ponía a rezar el rosario, así lo hacíamos todos los días. Yo tenía un libro que me heredó mi bisabuela que se llama El Devoto del Purgatorio. Y ahí viene una oración que a mí me gusta mucho que se llama Los Cien Requiem. Requiem en latín significa, es una oración que es Dadle, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que se utiliza siempre en los funerales y cuando alguien fallece. En latín es una oración que se dice Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luce teis. Entonces, esta devoción consiste en rezarlo 100 veces por las ánimas del purgatorio. Entonces, para rezarlo, yo ocupaba una camándula de un rosario normal, pero obviamente lo estaba rezando en silencio. Entonces, pues si tú llegas a la capilla y me ves con el rosario en mano, por lógica, ¿qué piensas que estoy Pues que rezando? está pasando el rosario, claro. Exacto. Entonces, pues siempre hacíamos lo mismo. Mi mamá rezaba el rosario y yo, pues, los 100 requiem. Entonces, este muchacho siguió yendo así como otros 2 días. Y en una ocasión, acabada la misa y mi mamá y yo en la capilla del Santísimo, se me acerca y me dice, oye, ¿puedo rezar contigo? Y dije, bueno, pues al menos ya habló, o sea, se acercó y todo eso.
Y yo dije, sí, le dije, nada más que no estoy rezando el rosario. Y él me dice, no, ya sé que estás rezando los 100 requiem. Y, ay, pues yo me asusté mucho, dije, ¿cómo sabes? O sea, para empezar es una devoción muy vieja, o sea, en segunda, o sea, ¿cuántos jóvenes conocerán esta devoción? ¿Sabes? Era como poco lógico. Yo dije, ¿cómo supo? Y la verdad sí me sacó de onda. A ver. Entonces, tú estabas rezando en silencio con un rosario, y pues uno pudiera suponer, como ya mencionaste, que estabas rezando el rosario, pero en realidad estabas rezando esta otra devoción y él supo eso. Entonces, podríamos suponer que él sabía, o no sé si te leyó la mente, pero al menos supo de alguna manera que tú estabas rezando para ayudar a las almas a salir del purgatorio. Así es. Fíjate que esta santa, Santa Gema Galgani, yo le tengo mucha devoción, es de mis tres santos de cabecera, con San Francisco de Asís y Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella en su biografía escribe que ella rezaba también los 100 requiem. Yo supe eso mucho después. Yo ya tenía devoción, después me hice devoto de ella y supe que ella también la rezaba. Y mencionaba lo mismo, que rezaba los requiem y que cuando en un día se le había olvidado rezarlos, las ánimas se le aparecían y le decían, ¿por qué nos estás olvidando? Entonces, incluso el devoto del purgatorio ya después lo leí y dice que las personas que lo rezan con frecuencia han mencionado tener experiencias con las ánimas del purgatorio. Wow, qué barbaridad. Bueno, pero me debo suponer que es algo bueno, ¿no? El que este joven se te haya acercado y yo quería algo de ti, supongo. Pues sí, de hecho, yo, como él me dijo esto, me asusté. Yo tenía 19 años, entonces él se fue a sentar hasta adelante en la capilla del Santísimo y yo me levanté y me fui y le dije a mi mamá, vamos, o sea, ya que terminé de rezar y que ella también terminó, o sea, me fui y ya que nos íbamos a subir al carro, le conté lo que había pasado. Y fue mi mamá la que me dijo, tal vez él necesita que reces por alguna necesidad suya. Ella no tampoco estaba sugiriendo que fuera un ánima o algo así. Ella dijo, a lo mejor él no sabe rezar y ocupa ayuda. Entonces ya me dio remordimiento de conciencia y regresé a la capilla y él seguía ahí. Entonces me la acerco y le dije, ¿qué quieres que recemos? Y él me pidió que rezáramos el rosario. Entonces, ya sabes que cuando uno reza el rosario con otra persona, uno dice la primera mitad y la otra persona responde la otra mitad. Sí, sí, sí. Pues empecé el rosario y él no respondía nada. Y le dije, ¿no vas a contestar? Y él me dijo, rézalas completas tú. Yo estoy contestando en mi mente. Y yo dije, pues, dije, o sea, ¿para eso me invitó a rezar? Pero ya, pues no iba a preguntar más, ¿verdad? Ajá. Entonces, terminé el rosario solo, no respondió ni las jaculatorias ni las letanías. O sea, yo recé el rosario solo, en voz alta, porque pues yo tenía la intención de que él respondiera. Y ya cuando terminamos me dice, muchas gracias y todo esto, ¿no? Y yo le dije, ¿eres seminarista? Como que me dio la apariencia de que a lo mejor era alguien así que quería ser sacerdote o algo. Y me dijo que él quería ser sacerdote. Y me dijo, ¿y tú? Y yo le dije, yo también, pero pues estoy en este proceso, estoy buscando y así. Y ya me dijo que le echara muchas ganas y etcétera. Entonces le pregunté su nombre. No lo puedo recordar ahora, lo tengo anotado en un cuaderno, pero ahora estoy en el convento y lo tengo en mi Claro. casa, entonces te quedo debiendo ese dato. Pero recuerdo que me dio bien su nombre con sus apellidos y me dijo que le echara muchas ganas. Entonces yo le ofrecí llevarlo a su casa porque como traíamos el carro, y dije, a lo mejor vive aquí cerca y ocupa que le demos un aventón. Pero él me dijo que no, que se iba a quedar ahí un rato más en la capilla. Entonces me levanté y me fui. Y llegando a la camioneta me doy cuenta de que no tengo mi rosario. Lo había olvidado en la banca de la capilla. Entonces regreso a la capilla y no encuentro ni al muchacho ni mi rosario. Y le volteé a preguntar a las demás personas que estaban en la capilla si vieron a dónde se había ido. Y me decían muy extrañadas, ¿cuál muchacho? Y les dije, pues con el que estaba rezando. Y decían que ellas no me vieron rezando con nadie, que me vieron a mí rezando el rosario en voz alta. Entonces, ay, la piel se me erizó mucho, ¿no? Y regresé contándole a mi mamá Ajá. y llegando a la casa me dice, a ver, revisa en Facebook para buscarlo con el nombre que me dio. Y encontramos un perfil de una persona, o sea, era el mismo nombre. No te puedo decir que era idéntica. Sí había alguna diferencia en su cara, en el tono de su piel,
Recuerdo que su cabello en las fotos era oscuro y a esta persona yo la vi con cabello claro, no rubia, pero sí con un cabello claro. Ok. Y entonces, efectivamente, o sea, yo podía afirmar que era él, pero al abrir la cuenta de Facebook resulta que era un perfil de una cuenta conmemorativa de una persona que había fallecido ya hacía tiempo. Entonces, pues yo me espanté bastante, le mostré a mi mamá y ella me dijo, era un ánima que necesitaba oración y vino a pedirte ayuda. Entonces, para mí Wow. sí fue una experiencia sobrenatural con las ánimas del purgatorio. Yo desde entonces les tengo mucha devoción. Mi mamá siempre rezaba por ellas y ella también, ella ya falleció el año pasado. Y ella siempre decía, es que ellas no pueden orar por sí mismas, pero sí pueden alcanzar los favores a los vivos. Y eso es una peculiaridad también, pues muy impresionante. Cuando nosotros necesitemos ayuda de ellas, o sea, como intercesión de un santo, podemos acudir a ellas y ellas que están más cerca de Dios que nosotros, porque ya están en el camino al cielo, ellas pueden interceder por nosotros y alcanzarnos gracias muy grandes. Entonces, yo mantengo esta devoción a las ánimas y pues a quienes son católicos también se las recomiendo mucho, o sea, no olvidar a las ánimas del purgatorio. Impresionante. Entonces, quiero yo entender, se te olvida tu rosario en la capilla después de orar con este muchacho, regresas y ya no estaba el rosario y las personas que estaban ahí dijeron que estabas tú solo rezando en voz alta, nunca vieron a nadie más y después llegaste a tu casa a buscar el perfil en Facebook y ya era una persona fallecida. Impresionante. Bueno, pues ojalá, amigo, nos puedas ayudar con ese nombre y con ese perfil y lo ponemos aquí en el podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Vamos a ponerlo como evidencia de esto que nos estás tú comentando, de este muchacho que te pidió ayuda. Impresionante, ¿no? Que lo ayudaras a orar y que nadie más aparentemente lo veía, ¿no? Algo que creo es muy congruente con muchas otras experiencias, ¿no? De este tipo, de esta naturaleza. Solamente algunas personas tienen esta capacidad, como tú ya señalaste, y que no es alguien, no es una persona que venga y te asuste o te haga alguna maldad, sino al contrario, te pida un favor. Creo que eso es totalmente coincidente con miles, si no es que millones de historias de personas que tienen estos encuentros sobrenaturales y les piden un favor, ¿no? Como creo que a lo mejor medio mal entendido, la mayoría de las personas creen que pues, les vienen a pedir favores, así como que les hablen a sus familiares, cosas de ese estilo, que nos ayuden a descansar en paz, pero creo que sí tiene que ver con esto, ¿no? Que le pidan favores en el sentido de oraciones, de misas, para que efectivamente puedan descansar en paz. Creo que eso sí es muy congruente con lo que la iglesia siempre ha enseñado y con lo que muchas personas también han manifestado presenciar, ¿no? Así es. De hecho, bueno, algo que me gustaría mencionar, se tiene mucho la concepción, y mucha gente, sobre todo quienes no son católicos, de que la iglesia utiliza la noción del infierno para asustar a la gente y a los fieles, como para mantenerlos como ovejas asustadas. Y siempre hablan de esto, tachan a la iglesia de anunciar un lugar con fuego y todo esto. Mm. Pero es que no es un cuento, o sea, es pura lógica. Te pongo un ejemplo muy simple. Si tú sabes que tienes un examen y quieres pasarlo, pues tienes que estudiar. Si no estudias, vas a reprobar. La gente que niega el infierno es como si yo negara que uno puede reprobar un examen al no estudiar. No es algo que no exista, es algo que puede pasar por lógica. Entonces, el infierno sí ha sido representado como un lugar con fuego, pues porque es la manera de expresar el dolor que sienten las almas. Pero el verdadero dolor de las almas al morir es darse cuenta de que su creador realmente existe. O sea, las almas ya no tienen una duda de que el creador existe. Y como estas personas toda la vida se negaron a estar junto a él,
Entonces les duele el ver la hermosura del Creador y verse privadas de Él para siempre. Ese es un dolor tremendo, el estar apartados de esa presencia divina tan buena y tan Claro. hermosa. Entonces, las ánimas del purgatorio ciertamente ya están encaminadas al cielo, pero yo me imagino que ese ardor que tienen es el ansia de ya querer estar con el Creador y verse privadas por un breve tiempo debido a sus manchas. Así sea un segundo, yo pienso que debe ser un dolor terrible el contemplar a Dios en su gran magnificencia y no poder estar junto a Él. Entonces, todas estas escenas del fuego y todo esto son para que nosotros comprendamos el dolor que padecen las almas. Increíble, verdaderamente increíble, amigo. Pues bueno, no sé si nos quieras compartir dónde te podemos encontrar, tu página de Facebook, cómo podemos eh, también, ¿no? Apoyar tu apostolado, apoyar la orden en donde te encuentras. Sí, claro, mira, pues mi principal red social es Brother John en Facebook. Eh, Ahí yo comparto temas de catequesis y sobre todo vidas de santos. Yo sé que a la gente a veces le cuesta mucho trabajo leer los documentos de la iglesia porque son textos antiquísimos, muy pesados de leer. A mí también me ha costado mucho leerlos a veces. Entonces, a mí me gusta leer y resumir y explicarlo en palabras simples. Eso es lo que van a encontrar en mi página. Entonces, a mí me ayudan mucho compartiendo y viendo pues leyendo lo que estoy compartiendo. Y también me gusta mucho cuando ponen comentarios y me dan su opinión. Hay gente que no es católica que sigue mi página y que les gusta hacer comparativas con su religión o con creencias que han tenido. Y eso a mí también me nutre mucho a ver las perspectivas desde sus puntos de vista. Y pues la verdad agradecería mucho que las personas que oigan este podcast hicieran oración por mí, por mi vocación, por mis hermanos y por la orden. La iglesia en este momento está en un momento en el que tiene como misión principal el ayudar a la gente, el enfocarse en las necesidades de las personas. Entonces, nosotros necesitamos mucho de sus oraciones para poder mantenernos firmes. La realidad del mundo es tremenda, o sea, yo creo que siempre ha sido, pero la gente hoy en día está muy lastimada. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que no lastimen más, sino que ayuden a sanar las heridas. Este es el único modo en el que pido que nos ayuden, haciendo oración de corazón por nosotros, para que seamos buenos pastores. Maravilloso. Pues te agradezco infinitamente, mi estimado Johnny, que nos hayas acompañado en este episodio de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y que bueno, pues ojalá pueda regresar con nosotros. Hay muchísimos temas que se quedaron en el tintero. Desafortunadamente, los episodios también tienen un tiempo límite, pero hay mucho, mucho de esto que la gente desconoce, que muchas otras personas no creen y bueno, pues este espacio, pues ya lo saben ustedes, es para dar a conocer estos temas, intentar dar respuesta a estos temas que a veces la ciencia, la academia, no comprende y prefiere ignorar, que es parte de la razón por la que iniciamos este proyecto. Yo viniendo pues desde ese mundo, ¿no? Racionalista, positivista, academia, etcétera, pues me di cuenta que hay muchísimas cosas, muchos misterios que simple y sencillamente, que son reales, pero que simple y sencillamente deciden ignorarlos, ¿no? Y no por eso quiere decir que no existan, prefieren ignorarlos, pero que no tienen ninguna explicación desde la perspectiva, pues vamos a decirlo, científica o cientificista occidental. Entonces, espero que nos puedas acompañar en posteriores episodios. Esta es tu casa. Claro que sí, hermano, y pues también te agradezco mucho este espacio. Y pues gracias a todos también los que nos escucharon. Me gustaría saber después qué te comentan ahí. Claro que sí. Pues yo soy Carlos Rubio y los veo en el siguiente episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Síganos en nuestras redes sociales y visítenos en nuestra página carlosrubiosobrenatural.com.